En esta sentencia se tutela el derecho a la libertad de expresión de una trabajadora de un hospital en Santander que transmite un mensaje a través de Facebook en el cual manifiesta su opinión sobre los hechos de corrupción que se presentan en esa institución. La sentencia es relevante porque introduce 5 dimensiones para analizar el acto que se comunica o el mensaje. Esas dimensiones son relevantes porque permiten establecer el contexto en que el mensaje se produce, a su vez permiten equilibrar los derechos en juego. Las 5 dimensiones que esta sentencia propone y que son luego reiteradas en varias otras sentencias de esta Corte son las siguientes. Primero, ¿quién comunica? Segundo, ¿de quién o de qué se comunica? Tercero, ¿a quién se comunica? Cuarto, ¿cómo se comunica? Quinto, ¿por qué medio se comunica? Al aplicar estas 5 dimensiones, establecer el contexto, mirar cómo se equilibran los derechos y establecer si hay o no restricciones injustificadas a la libertad de expresión, la Corte pudo amparar el derecho a la libertad de expresión de la trabajadora del Hospital de Santander. Bueno, en este caso se trata de un conjunto amplio de tutelas en las cuales la Corte examinó la situación de unos menores que habían sido diagnosticados con problemas cognitivos, sensoriales o físicos y a quienes se les había prescrito unos tratamientos específicos. Más allá de las complejidades de los casos individuales, la Corte encontró que el conjunto como tal presentaba unas particularidades y unos patrones comunes. Se trataba en primer lugar de una serie de prescripciones que excedían el ámbito de los planes de beneficios del sistema de salud, que no habían sido prescritos por médicos tratantes adscritos a las entidades prestadoras de salud y que orientaban el servicio hacia instituciones que tampoco hacían parte de las redes de beneficios. Y todo eso sin que se contemplara los recobros que la propia ley ha establecido como garantía de contención del sistema. Encontró la Corte que era en ese caso entonces preciso investigar la existencia de un patrón de litigio constitucional orientado a canalizar recursos hacia determinadas entidades y no necesariamente en beneficio de los menores. Por esa razón, la Corte hizo ese enfoque general que busca proteger por un lado a las personas garantizando su derecho al diagnóstico, pero por otro evitar esta aproximación estratégica a los instrumentos constitucionales con el propósito de capturar, si se quiere, recursos del sistema. Se trata del caso de una muchacha campesina colombiana que fue reclutada forzadamente por las FARC siendo menor de edad. Estando pues en ese reclutamiento forzado, fue obligada a tomar anticonceptivos, no obstante lo cual quedó en embarazo. En esa situación fue constreñida por las FARC a abortar, o sea, fue objeto de un aborto forzado practicado por las mismas personas de las FARC, quienes lo hicieron sin el suficiente cuidado y le causaron unos problemas de salud severos por la falta de cuidado en la práctica de ese aborto forzado. Posteriormente, unos años, con la ayuda de algunas abogadas, se presentó ante la unidad de víctimas para ser inscrita en el registro único de víctimas. La unidad de víctimas le negó la inscripción en el registro de víctimas con base en que se había presentado extemporáneamente y también pues considerando que no era propiamente una víctima porque había formado parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y se había desmovilizado con posterioridad a la mayoría de edad. Y cuando la Corte analiza esta negativa, pues concluye que, digamos, la unidad de víctimas incurrió en algunos defectos sustanciales y fácticos, especialmente en no considerar o no interpretar las normas de una manera adecuada a la situación real en que se encontraba la víctima y haberle exigido un plazo perentorio sin considerar cuál era su situación y, digamos, las circunstancias que le impedían haberse ido a solicitar el registro con anterioridad.
digamos que estaba en el caso de una fuerza mayor, y por el otro lado hizo un análisis de si la aplicación de esa norma de la ley de víctimas que yo acabo de citar y que fue declarada constitucional por la Corte resultaba razonable en el caso de esta persona que había sido víctima no solo de reclutamiento forzado, sino de aborto forzado y de desplazamiento forzado. Entonces, considerando que para poder obtener la reparación de sus perjuicios a través de la Agencia Colombiana de Reintegración, que es lo que prevé la legislación, ella tendría que haber ido a pedirle a sus victimarios que la reconocieran como miembros de las Fuerzas Armadas y participar en programas de reintegración en compañía con ellos, pues la Corte consideró que este no era el camino adecuado para indemnizar a esta víctima y por eso le ordenó a la unidad de víctimas pues volver a expedir una resolución debidamente motivada en que la reconociera como víctima del conflicto, lo cual le daba acceso a todos los derechos que ella consideraba vulnerados.